estos son los pasos particulares para un problema de espacio de estados. Entonces, para producir una descripción formal de un problema de espacio de estados, debemos definir el espacio de estados. Es decir, ¿cómo le voy a hacer para representar los estados? Hace ratito, pues lo hice ahí gráficamente, donde ponía a las cosas y el río, pues, ¿cómo le voy a hacer para representar ese estado? ¿Cuál va a ser mi estado inicial o mis estados iniciales? Es el paso número 2. El número 3, ¿cuál va a ser mi estado final o mis estados finales? De repente suena medio extraño que haya más de un estado inicial o que haya más de un estado final. Esto puede suceder porque de pronto puede ser que alguno de los objetos que están involucrados en mi problema no lo estoy describiendo específicamente. Y de hecho ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, donde sí defino muy bien el estado inicial, pero no defino muy claramente el estado final. ¿Por qué? Porque no me interesan todos los objetos. Es decir, como si yo dijera, ahorita con el problema que teníamos del señor que se va a cruzar el río, oye, y quiero que el objeto, el estado final, quiero que sea que el señor esté con el perro y la gallina del otro lado. Ah, bueno, entonces el maíz no me interesa. Entonces el maíz puede estar en cualquiera de los dos lados, lo cual me daría dos posibles estados. Uno donde el maíz está en la primera orilla y otro donde está en la segunda. Porque no me interesa saber al final dónde se queda. A mí lo único que me interesa es que se lleve el perro con la gallina. El paso número 4 es especificar un conjunto de reglas que describe las acciones disponibles. Es decir, voy a crear un conjunto de operadores o de operaciones posibles que podemos hacer. Es decir, ¿cómo le voy a hacer para pasar de un estado a otro? Entonces, en este caso, a eso, ¿cómo le hago para pasar de un estado a otro? Le llamamos conjunto de reglas. Y ese conjunto de reglas no son más que ifs. Son ifs donde tengo ciertas condiciones que se deben de cumplir. Si se cumple, entonces hago algo. Por ejemplo, puedo hacer una regla que diga, si el señor, el perro, la gallina y el bulto de maíz están en la orilla, yo quiero que el señor se vaya con la gallina a la orilla 2. Entonces, en ese caso, es una regla donde estoy describiendo específicamente el primer paso. Y al momento de que yo describo perfectamente el primer paso, entonces le estoy evitando a mi sistema la necesidad de que vaya y busque, como por ejemplo teníamos hace rato, estas 4 alternativas. Claro, yo puedo tener reglas, pues, muy genéricas, como la que tenemos, de hecho, que el señor se puede ir solo o se puede ir con alguna de sus pertenencias, que realmente es lo que genéricamente puede pasar. Entonces, si yo tengo así una regla genérica, pues entonces, en ese caso, perdón, en ese caso, pues tengo que generar diferentes alternativas. Entonces, primero tenemos qué suposiciones presentes en la descripción informal. La descripción informal es el texto del problema, no están expresadas. Entonces, aquí lo que tratamos de eliminar o de no introducir a nuestro sistema es ninguna limitante adicional a la que puede plantearnos ya de por sí el propio problema. Es decir, este problema, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de él, no sé por qué, yo me acuerdo mucho de él cuando estaba en primaria, en cuarto de primaria. En cuarto de primaria nos lo puso la maestra y no recuerdo exactamente los personajes porque, bueno, pues a lo largo de mi vida lo he visto con muchos personajes, de repente que un zorro y que un pato y que un ganso y etcétera. Este, entonces, no sé exactamente qué personajes era ni por qué, pero yo siempre me he imaginado que el señor que platica el cuento es un viejito. Sin embargo, bueno, este viejito que yo me imagino, pues debe de estar bien fuerte, ¿va? ¿Por qué? Pues porque se va a aventar un montón de vueltas. Entonces, yo nunca puse una limitante que el señor se iba a cansar. O nunca puse de limitante que el señor va a dejar ahí el perrito, se va a ir al otro lado y al rato va a regresar y ya va a estar el perrito.
O la gallina, ¿verdad? El señor se va a ir, va a regresar y ahí va a estar la gallina. O sea, no empecé a meterle complicaciones adicionales. El sistema nada más me dice eso, yo estoy suponiendo que el señor se va a poder aventar todas las vueltas que yo le diga, que el perrito se va a quedar ahí tranquilo, que la gallina se va a quedar ahí tranquila. Nunca estoy pensando que el señor a lo mejor para poder hacer esto se va a tardar 3 días o 4 días. Estoy pensando como si pues, lo fuera a hacer así rapidísimamente, ¿no? Luego tenemos qué tan generales deben de ser las reglas. O sea, generales las reglas, bueno, con el señor se puede ir solo con alguna de sus cosas, una regla general, o particular como la que hace ratito les planteaba, donde el señor con todas sus cosas está de un lado del río y se quiere ir al otro. Entonces, yo puedo plantear de repente partes de la solución dentro de este conjunto de reglas, como lo hacíamos quizá también cuando veíamos cómo jugar al gato, ¿se acuerdan? Cuando decíamos cómo jugar al gato, está el tablero vacío, ¿dónde pongo la primera figurita? ¿En una esquina o en el centro? Cada quien tiene su técnica, pero esa es una regla particular. O sea, yo sabes que está el tablero vacío, yo la voy a poner en el centro porque ahí es donde me gusta, y entonces esa es una regla particular. No empiezo a analizar las 9 alternativas, dónde puedo poner la primera figura, sino que dónde dónde lo quiero hacer ese primer movimiento. Entonces es una regla particular. Y para hacerlo, bueno, vamos a hacerlo con otro ejemplo. En este caso también es un jueguito. Tenemos dos botes de agua, a uno le caben 4 y al otro le caben 3. Ninguno de los dos tiene graduaciones o marcas. Tenemos una llave de agua para poderlos llenar. La pregunta es cómo obtenemos 2 litros exactos de agua en el bote de 4 litros. Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos dos recipientes que a uno le caben máximo 4 litros, al otro le caben máximo 3 litros, es decir, cuando están completamente llenos, uno tiene 4, cuando está completamente lleno, el otro tiene 3. No tiene ninguna rayita, marca que diga que aquí es la mitad, que nada, nada de eso, ¿verdad? Y tenemos una llave de agua con la cual lo podemos llenar. La pregunta es cómo obtener 2 litros exactos de agua en el bote de 4 litros. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver este tipo de problemas? Pues empezamos a revisar las alternativas. O sea, al principio tengo los botes vacíos que puedo empezar a hacer. Pero lo que queremos aquí es definirlo de manera formal. ¿Cómo le hago para definirlo de manera formal? Pues lo que decíamos hace rato. Defino mi espacio de estados. En mi espacio de estados, bueno, vamos a representar primero la cantidad de agua en los botes con, puede ser, como en este caso, parejas de valores X y Y, donde X es la cantidad de agua que tiene el bote de 4 y es la cantidad de agua que tiene el bote de 3. Porque si nos fijamos aquí, lo único que me interesa es, bueno, cuánta agua tengo en los botes, ¿no? En uno vamos a empezar, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, pues tengo mi espacio de estados, donde el valor de X va a poder ser cualquier valor de 0 a 4 y el valor de Y cualquier valor de 0 a 3. Puede ser que lo especifique así, con puros valores enteros, o de forma más genérica como acá, de X de 0 hasta 4 o Y de 0 hasta 3. Yo elijo si lo quiero hacer así, pues digamos que con puros números enteros o genéricamente. Es lo mismo finalmente. Lo que estoy tratando de determinar, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Lo único que me interesa son realmente los números enteros. Cualquier fracción realmente no me interesa. Entonces puedo utilizar, pero podría utilizar también esta de forma simplificada, ¿no? Entonces, lo primero que tengo es, bueno, pues este es mi espacio de estados, así los voy representando, y ahora tengo que decidir, bueno, ¿cuál va a ser mi estado inicial? En el problema no lo dice, no dice cuál es mi estado inicial. Entonces, voy a presumir que empezamos con los botes vacíos. Eso puede ser el estado 0, 0, o puede ser que X sea 0, Y igual a 0. Y el estado final, en este estado final, lo que quiero tener es 2 litros exactos en el bote de 4. Es decir, quiero que X sea igual a 2. O bien, si lo describo como parejas de valores, pues sería 2, Y. O sea, aquí 2 y aquí lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago ahora para resolver ese problema? Hay dos formas de solución. El primero es, pues, llenando primero el bote de 4. Lleno primero el bote de 4, con el de 4 lleno el bote de 3,
le tiro el agua al bote de 3, paso el agua del bote de 4 al de 3, vuelvo a llenar el bote de 3, de 4, perdón, y lleno el bote de 3 con el bote de 4. Y aquí ya terminé con 2 litros acá de este lado y 3 de este. Puedo llenar primero el bote de 3, pasar el agua del bote de 3 al de 4, volver a llenar el bote de 3, llenar el bote de 4 con el de 3, y ya nada más aquí ahora lo que faltaría es, bueno, pues ya que llegué a este punto, le tengo que tirar el agua al bote de 4 y pasar el agua del bote de 3 al de 4 para terminar como yo quería, con 2 litros en el bote de 4. O sea, quiero terminar aquí con 2 litros. Aquí también nos podemos dar cuenta, bueno, pues hay dos posibilidades. O llenamos el de 4 o llenamos el de 3. Y no importa en este caso tampoco cuál de los dos caminos elegí, voy a llegar en la misma cantidad de pasos a la solución. Porque aquí tengo la ventaja de que la solución pues es 2 litros en el bote de 4. No me interesa lo que tenga en el de 3. Si tengo 3 litros o si tengo 0, igual no me interesa. Lo que me interesa nada más es tener 2 litros acá. Entonces cualquiera de los dos caminos que haya seleccionado, tuve que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos para llegar a ellos, sin importar cuál de los dos caminos haya elegido. Que es lo que les platicaba hace rato. El problema, o el detalle, no problema real, es que no necesariamente va a haber nada más dos caminos como aquí, sino a lo mejor va a haber 5, 6, 10 iguales que puedo seguir, o sea, bueno, no iguales, pero 10 caminos que puedo seguir, y a lo mejor si agarro uno, pues no me voy a tardar como aquí nada más 6 en llegar, sino a lo mejor me voy a tardar 10, en otro me tardaría 6, en otro me voy a tardar 15, en otro me voy a tardar 8, en otro me voy a tardar 20 y en otro nunca voy a llegar a la solución. O a lo mejor en otros dos nunca voy a llegar a la solución. Entonces, esa es la dificultad en un problema real. Aquí, bueno, pues lo podemos ver rápidamente, que pues lo podemos solucionar muy rápido. Ahora bien, lo único o lo que nos falta por hacer es crear el conjunto de reglas que hace rato mencionaba. Que les decía, el conjunto de reglas no es más que un if. Un if donde, bueno, esta es la solución llenando el bote de 4. O sea, o empezando llenando. Empezando por llenar el bote de 4. Entonces, ese conjunto de ifs que yo voy a hacer, tengo que describir algo de este estado. ¿Sí? O sea, ¿qué necesito yo para poder pasar a este otro estado? Oye, pues ¿sabes qué? Yo lo que quiero es llenar el bote de 4. Entonces, ¿qué condición tengo que cumplir? Obviamente, tengo agua. De hecho, eso no es una limitante. Nunca lo pusimos como una limitante. Yo puedo usar todo el agua que quiera. No me están poniendo esa limitante. Entonces, no la voy a poner aquí. No le voy a poner si tengo agua, entonces puedo hacer esto. No, porque pues yo estoy considerando que sí tengo. Lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué condición voy a cumplir para hacer esto? La condición que se debe cumplir es que x sea menor de 4. Si x es menor de 4, entonces x va a ser igual a 4. Entonces, así es como yo paso de este punto a este punto. ¿Sí? Obviamente no es el único momento en el cual yo le puedo ocupar esta regla número 1. O sea, x es menor de 4, bueno, pues por ejemplo aquí también, en este estado que estoy aquí señalando, x es menor que 4, porque vale 1. Sí, pero aquí no la uso, aquí voy a utilizar otra regla. Aquí también vale menos que 4, pero no lo voy a usar, voy a usar otra regla. Aquí, bueno, aquí sí lo volví a utilizar. Estaba el bote vacío y lo llené. No quiere decir necesariamente que x tenga que ser igual a 0, sino simple y sencillamente con que sea menor de 4 es cuando voy a aplicar esta regla. Entonces esta regla la apliqué aquí, al principio, y la volví a aplicar acá, en este otro punto. Ahora, después, aquí, pues apliqué una regla. Otra regla la voy a aplicar acá. Aquí, pues igual, tengo que revisar cuáles son las condiciones que debo de cumplir. Aquí lo que quiero es llenar el bote de 3 con el bote de 4. ¿Qué condición tengo que cumplir para poder llenar el bote de 3 con el de 4?
pues tendría que cumplir la condición de que tenga suficiente agua para que el bote de 3 quede lleno. ¿Sí? Entonces eso lo voy a reflejar aquí en mi regla. Le puse, o va a ser esta la regla número 6, y se utiliza también en dos partes. Tengo que tener al menos 3 litros para que el bote de 3 pueda quedar lleno. Y la otra condición es que debo de tener agua en el bote de 4. ¿Cuánta agua le voy a quitar al bote de 4? Pues la que le haga falta al bote de 3 para estar lleno. Y el bote de 3 va a quedar lleno. ¿Sí? Esa condición se cumple aquí. Si vemos este 4,0, digo x más y, pues x más y va a ser 4. 4 es mayor o igual que 3. Y x es mayor que 0, pues x vale 4. Entonces voy a hacer x, le voy a quitar a 3 menos 0, se le faltan 3 litros. Le voy a quitar 3 litros y el otro bote va a quedar lleno. Entonces aquí, este es mi estado resultante. Entonces se fijan, esto me describe mi estado actual, esto es mi estado resultante. Aplicamos esta regla 6 en dos lugares. Aquí para pasar del paso 2 al 3 y acá para pasar del 6 al 7. Ahora, ¿cómo le hago para pasar de este estado 1,3 al que sí? Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy tirando el agua al bote de 3. ¿Qué condición tengo que cumplir para tirarle el agua al bote de 3? Pues se podrán suponer, tengo que tener agua. Entonces, si y es mayor que 0, y es igual a 0. Entonces, si el bote de 3 tiene agua, se la tiro. Y finalmente, para pasar de este estado a este estado. Aquí lo que estoy haciendo es pasando el agua del bote de 4 al de 3. ¿Cuál es la diferencia de la regla que ya habíamos hecho, de esta regla número 6? Que si recordamos en esta regla número 6, lo que hacíamos era llenar el bote de 3, por eso queda aquí lleno, llenar el bote de 3 con el de 4. En esta regla que voy a describir aquí, que también es pasar agua del bote de 4 al de 3, lo que voy a hacer es vaciar todo el agua de 4 en el de 3. Es decir, le voy a dar hasta que se llene. Le vamos a dar hasta que se llene. Entonces, bueno, para que no tire, necesito tener menos de 3 litros, porque si se pasa de los 3 litros, voy a tirar agua. Y obviamente no quiero tirar, nada más quiero darle que se llene. Y debo de tener agua en el bote de 4. Entonces ahora sí voy a garantizar que el bote de 4 va a quedar vacío y el bote de 3 va a tener pues lo que ya tenía más lo que tenía el bote de 4. Y entonces de esta forma, aquí estoy con este conjunto de estas 4 reglitas que describí aquí. Estas son mis operaciones formales, mis operadores, porque tengo operaciones que voy a ir haciendo aquí, que me describen de manera formal, como lo mencionaba, la solución de mi problema. Entonces, con estas 4 reglitas, yo soluciono el problema. ¿Sí? Estos son más que suficientes para poderlo resolver. Pero, pues obviamente, esto porque yo ya sé cuál es la solución, o más bien ya sé cómo resolverlo, ¿verdad? Pero la idea es que en un problema más complejo, pues no sepa cómo hacerlo. Y entonces, en ese momento, pues tendría que, pues ver la manera de también, pues solucionar llenando primero el bote de 3. Y aquí es el mismo proceso. O sea, ¿cómo le hago para pasar de un estado a otro? Ah, bueno, pues y es menor de 3, entonces puedo hacer y es igual a 3. Creo que se utiliza también dos veces aquí, llenar el bote de 3. Sí, aquí y acá. Y así lo mismo que hicimos ahorita. Oye, este es, pues pasar todo el agua del bote de 3 al de 4. Ah, bueno, pues voy a poner una regla aquí que sea pasar todo el agua del bote de 3 al de 4, que resulta que también la puedo utilizar acá. Oye, ¿cómo le hago para pasar de este estado a este estado? Ah, bueno, pues aquí llené el bote de 4 con el de 3. Ah, bueno, pues una regla para llenar el bote de 4 con el de 3. Oye, y aquí pasé de este estado 4,2 al 0,2. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues le tiré el agua al bote de 4. Ah, bueno, pues tengo que hacer una regla que diga si x es mayor de 0, entonces x es igual a 0. ¿Sí? Porque le tiré el agua. Exactamente lo mismo que habíamos hecho, por eso no me estoy deteniendo mucho aquí. Entonces aquí con esto tuvimos un conjunto de 8 reglas, que son las que están hasta aquí, 8 reglas, con los números que las había estado ahorita poniendo. ¿Sí? Con estas 8 reglas, yo puedo hacer, pues ya sea resolver el problema con el bote de 4 o con el bote de 3. Ahora,
aquí tengo, aparte, si se fijan, pues tenemos 12 reglas. ¿Por qué tengo 12 reglas? Bueno, porque se me ocurrió ponerle reglas muy generales, que ni se los recomiendo, ¿verdad? Pero puedo hacer que le puedo tirar un poquito de agua al bote de 4 o le puedo tirar un poquito de agua al bote de 3. No me va a servir de nada, pero bueno, pues es algo posible, por eso los puse ahí como reglas muy generales. O también puedo poner reglas particulares. Estas reglas particulares, como les decía hace rato, me describen pues situaciones específicas del problema y lo que voy a tratar de hacer con estas reglas 11 y 12, que obviamente están en las reglas generales de la 1 a la 8, lo que sucede aquí, pero aquí está descrito de forma más específica. La 11 dice si x es igual a 0 y y es igual a 2. Es un punto muy específico del problema donde voy a tratar de lograr la solución. Tengo el estado 0,2 y quiero el estado 2,0. Les digo, obviamente, pues se logra aquí con esta regla, la número 7. Aquí lo estoy logrando con una regla específica. O el otro dice si x es mayor que 0 y y es igual a 2, voy a tener 0,2. Aquí nuevamente este estado, lo que estoy haciendo es, tengo lo que sea, coma 2, le estoy tirando el agua al bote de 4. Lo que estoy haciendo es que, bueno, imagínense que el bote de 4 tuviera 1 litro. Pues si tiene 1 litro, ¿qué puedo hacer? O sea, si tuviera el estado 1,2, pues puedo llenar el bote de 4, tener el 4,2, o puedo pasar el agua al otro bote y tener 0,3, o puedo pasar el agua del de 3 al de 4 y tener 3,0, o puedo tirarle el agua, como es este caso, al bote de 4, que es lo que quiero. Entonces tengo 4 alternativas, pero yo nada más quiero esta. O sea, entonces, ¿para qué voy a tratar de tener 4 opciones si yo ya sé la que quiero? Entonces, lo que estoy haciendo es aquí introducir parte de la solución del problema en mi conjunto de reglas, pues para que mi sistema, pues, digamos que no batalle. Entonces, lo que vamos a lograr con este conjunto de reglas, les digo, vamos a eliminar, bueno, de hecho vamos a eliminar estos 4 para fines de lo que vamos a estar explicando a continuación. Lo que vamos a construir, nos vamos a quedar nada más con las primeras 8, es lo que conocemos como un árbol de búsqueda. Un árbol que lo que va a hacer es parto de mi estado inicial 0, 0 y utilizando este conjunto de reglas, yo voy a empezar a ir creando este árbol de búsqueda. O sea, puede ser que aplique la regla 1 y llegue al 4,0. Puede ser que aplique la regla 2 y llegue al 0,3. Y ya que estoy aquí en el 4,0, puede ser que aplique la regla 2 y llegue al 4,3, que aplique la regla tal, la tal y llegue. Y si estoy aquí, pues que aplique una, otra u otra. Y así sucesivamente. Así, ¿hasta cuándo? Hasta que de repente en algún punto de ese árbol, ya no le seguí aquí más porque el problema con el PowerPoint es que cada vez me lo va haciendo más pequeñito. Este, pero pues en algún momento me voy a topar con el resultado, perdón. Entonces la idea es cómo construyo este árbol. ¿Cómo le voy a hacer para construir este árbol? ¿De qué manera? ¿De qué manera voy a seleccionar si me voy por el 4,0 o que nos vamos por el 0,3? Porque cuando nosotros lo resolvemos, normalmente, seguramente le pasó a Edgar y a lo mejor a algunos otros que a lo mejor no quisieron plantearnos su método de solución, es algo que realmente nos pasa a la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros escogemos llenar primero el bote de 3, ¿sí? Aunque lo natural diríamos, pues es primero llenar el de 4, porque está primero, ¿verdad? Primero tengo el de 4, pues lleno el de 4. Pero no, normalmente llenamos primero el de 3. ¿Por qué? Bueno, porque de repente yo lleno el de 3 y rápidamente me doy cuenta de este estado, 3,0. De este lado también podría pasar y tengo el estado 1,3 que tiene una misma característica que tiene este 3,0. ¿Sí? Pero este no es tan fácil de ver. Bueno, no es tan fácil de ver porque pues ya interviene una operación quizá un poquito más complicada para poder llegar aquí. Esta pues
mucho más sencillo. Pero estos dos estados tienen una característica muy particular y es la que nos le dice a nuestro cerebro, oye, ¿sabes qué? Lo que te están pidiendo es posible. No es una broma. Sí, no es que te vayan a decir, oye, quiero 2 litros en el bote de 4 y tú empiezas a hacer esto y luego al rato te vayan a decir, ay, ¿cómo se llamó el que está llenando los botes? O sea, no, no es un problema con truco o con trampa, sino que es algo que se puede hacer. Y la característica, les digo, que tienen estos dos estados, este de por aquí y este de por acá, es que resulta que, pues, aquí, bueno, de hecho en ambos, en este que está por acá, no tengo ni lleno ni vacío el bote de 4 y sé exactamente cuánto tengo. Tengo 1 litro. Aquí no está ni completamente lleno ni completamente vacío el bote de 4 y sé cuánto tengo. Entonces ahí es donde me doy cuenta, o mi cerebro se da cuenta, y sabes qué, no es un truco, sí hay solución, y les digo, como esto es más fácil de repente de visualizar, pues el 70-80% de nosotros lo resolvemos llenando el bote de 3. Aunque digamos que mm, no es lo obvio, porque a lo mejor les digo, pues podríamos pensar en llenar primero el de 4. Pero por esa característica es que la mayoría de nosotros seleccionamos llenar el bote de 3 y nos vamos por este lado de la solución. Pero bueno, pues cualquiera que hubiéramos elegido, llegamos al mismo resultado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, yo ya tengo mi estado inicial, que es el 00, y aquí en algún lugar del árbol tengo el estado 2, algo. ¿Cómo le voy a hacer para llegar ahí? Bueno, es algo de lo que vamos a platicar en la próxima clase. ¿Cómo le hago para ir construyendo este árbol de tal forma que llegue a ese estado 2,